Buenos días, chicas. Vamos a esperar unos minuticos para que ingresen más personas y damos inicio a la clase. Mm, mm.
Listo, chicas, vamos a iniciar. Entonces, el día de hoy vamos a seguir revisando en lo que quedamos pues de ayer, vamos a seguir revisando pues el tema de farmacocinética, farmacodinamia y seguir definiendo pues como algunos conceptos eh, como generales de la farmacología, ¿ya? De ayer, ¿tienen alguna pregunta? Listo. Entonces, quedamos que estábamos definiendo aquí la descripción del proceso desde que un fármaco ingresa al cuerpo. Entonces, habíamos revisado pues el tema de los comprimidos con recubrimiento entérico y estos llegan al intestino, ¿ya? El intestino es el órgano encargado de absorber los fármacos. Una vez absorbidos, los fármacos entran en el torrente sanguíneo debido a la abundante red de vasos sanguíneos que rodea dicho intestino. Recuerden que en el intestino, la parte donde se absorben se llama el píloro. El píloro es la primera parte del intestino, es el que está conectado a la parte baja del estómago. Ya en esa primera parte, esa primera fracción del intestino es donde eh, se absorbe todo, casi todos los alimentos del cuerpo que el cuerpo necesita se absorben ahí, incluidos los fármacos, la gran mayoría. Entonces, desde ahí, como el píloro está muy irrigado, ya tiene muchos vasos sanguíneos que se conectan allí, y entonces los principios activos se distribuyen a todas las células del cuerpo para cumplir su función. A partir de aquí, entonces ya hablamos de la farmacodinámica, ¿ya? Entonces, no solamente es los principios activos, hablando de todo en general, eh, la gran mayoría de nutrientes, de proteínas, de aminoácidos, todo que nos comemos y que el cuerpo necesita, se va a absorber en esta parte del cuerpo humano, en el píloro, primera parte del intestino. Entonces, tenemos que los fármacos son sustancias capaces de alterar la actividad celular, actuando principalmente a través de la estimulación o inhibición de procesos celulares ya existentes, en lugar de desencadenar mecanismos o reacciones desconocidos por la célula. Para lograr esto, los fármacos se unen a moléculas celulares compatibles en función de sus estructuras moleculares, formando enlaces generalmente reversibles, aunque pueden volverse irreversibles si la unión es intensa o provoca cambios significativos en la molécula receptora. Entonces, aquí estamos diciendo eh, más de lo mismo que hemos estado hablando estas últimas clases, ¿ya? Que un medicamento, recuerden, cuando llega es un ligando. El ligando se va a unir aquí al receptor, recuerden, siempre que hagan esto es la pared celular. Entonces, este es el receptor que puede ser una proteína o un medio transportador para eh, ingresar algo de afuera al interior de la célula. Entonces, el fármaco se va a unir, el fármaco es el ligando, la molécula o la proteína que está aquí en la pared celular es el receptor, ¿ya? Y de ahí para abajo eh, va a haber una cascada de reacciones que va a cambiar un proceso fisiológico. Esta cascada de reacciones o puede actuar como agonista o como antagonista. Ya, a ver, ¿quién me recuerda ayer de lo que hablamos? ¿Qué es un agonista y qué es un antagonista? Que lo revisamos ayer. A ver si me pusieron cuidado. Buen día, profesor. Buen día. Bueno, no le explica tan técnico, pero yo entendí que el antagonista hace que bloquee para que impida el paso del medicamento o la hormona. ¿Cómo que se llama esto? Sí, No, sí, no, no está puedo entender. bien. O Ah, lo que sea, y o el lo que sea, agonista, puede ser cualquier cosa. cualquier químico, para decirlo así, Sí. cualquier sustancia. Y el agonista es que trabaja en función, o sea, de eso, como que uno es amigo y otro es enemigo. ¿Me explico? Uno le ayuda y otro le bloquea. Es Eso, correcto, Janet. Y en el chat, eso lo entendí Priscila bien. Lanta. ¿Sí, cómo?
Que eso fue lo que yo entendí, pues no sé decirlo con palabras técnicas porque No, tengo que pero está recordarlo bien. más. Eso es lo que me ¿Sí? interesa, que ustedes entiendan Sí. qué es lo que significa. A mí, bueno, lo que dice en el chat Priscila, el antagonista bloquea, correcto. Entonces, el antagonista bloquea y el agonista potencia una acción, ¿ya? Entonces, claro, lo que a mí me interesa que ustedes aprendan no es que se aprendan los conceptos técnicos y que con palabras técnicas y hablen, no. Lo que a mí me interesa es que ustedes sepan y aprendan cómo funcionan las cosas, qué es lo que hay en las células, cómo la razón del porqué de las cosas, ¿ya? No es que por obra y gracia del Espíritu Santo yo me tomé un medicamento y por el Todopoderoso me funcionó. O sea, ahí ya llegan temas místicos que bueno, digamos que las personas que son creyentes y que tienen fe en un tratamiento, eso ayuda a su psiquis, ¿ya? Eso ayuda, la verdad. Pero científicamente como tal, el medicamento tiene un actuar ya demostrado eh, dentro de la célula que genera una cascada de reacciones. Obvio que lo que hablábamos también hace unas clases, que esto hace parte de como todo el equilibrio en salud. Si yo me tomo el medicamento, yo sé que va a generar, no sé, va a ser un agonista de X receptor y me va a potenciar una acción. Claro, eso es una parte del tratamiento. La otra parte es que ustedes tengan buenos hábitos de salud, que estén bien, que si dentro de eh, sus creencias está tener fe en el tratamiento, todo eso les ayuda de forma personal y psicológica en su cabeza. Que la mente, como dicen, es poderosa y lo que ustedes creen que le puede pasar a su cuerpo si tiene energía positiva en algo, todo va, todo ayuda en un tratamiento de alguna enfermedad. Bueno, en teoría existen muchas moléculas en diferentes órganos, o sea, las dianas farmacológicas, y compartimentos celulares que pueden asociarse con fármacos, pero muchas de estas asociaciones no provocan respuestas celulares notables, ya sea porque la molécula aceptora, o sea, el receptor, no se modifica de manera relevante o porque su función no es lo suficientemente crucial para influir en la vida celular. Estos sitios se denominan de fijación inespecífica. Entonces, volviendo al ejemplo de agonista-antagonista, existen receptores que los ligandos se unen a ciertos receptores, pero que estos no tienen una acción, o sea, no generan el cambio y no hay un efecto como tal relevante. Simplemente aquí se fijan de manera inespecífica, pero son irrelevantes. Entonces, cuando están investigando un medicamento, o sea, la investigación de un medicamento es muy compleja, ¿ya? Puede durar unos 5, 10, 15 años en la investigación de un principio activo innovador. Esto, eh, cuando lo están investigando, las primeras fases lo hacen mediante software, ¿ya? Especializados que mapean la molécula, ¿ya? Su estructura química y eh, hacen como un barrido de cuáles son los posibles receptores que puede haber en el cuerpo, en las células. Son cientos y cientos y cientos. Entonces empiezan a hacer un, como un filtrado. Pueden tener hasta 20.000, 30.000 interacciones con algún receptor. Pero de esos 20, 30.000 receptores, solamente van a servir 100 que son relevantes. Los demás son fijación inespecífica. De esos 100 entonces ya empiezan a filtrar cuáles de esos 100 qué efecto produce en el cuerpo, ya qué cascada de reacción producen. Entonces ahí ya empiezan como a filtrar. También tienen que revisar que no sea tóxico para el cuerpo, que no genere una reacción no deseada. Y bueno, eso quizá lo hablemos en otra clase, pues ya el tema de investigación y desarrollo del medicamento, pero eso es todo un tema. Ya cuando el medicamento sale pues a la venta, le dan más o menos unos 20 años de propiedad intelectual en los cuales el laboratorio
tiene que recuperar su inversión. La inversión en un medicamento, la investigación de un fármaco, puede ser de $1.000 millones, tranquilamente. Pero esos 20 años, el laboratorio recupera toda esa plata y muchísimo más, que ahí es la ganancia de los laboratorios. Entonces, bueno. Sin embargo, los fármacos se unen a moléculas que, una vez modificadas, generan cambios significativos en la actividad celular. Entonces, de ese montón de receptores que potencialmente tenían un efecto, resulta que solamente 100 van a generar un cambio, ¿ya? Un cambio significativo en la actividad celular, como alteraciones en su equilibrio iónico, alteración de un proceso metabólico, estimula o inhibe alguna función dentro de la célula. Recuerden, nosotros siempre, cuando les estoy explicando, hablamos de una célula, de la célula, pero eh, estas reacciones se están llevando a cabo en millones de células a la vez, millones y millones de células que tenemos en el cuerpo. ¿Ya? Al mismo tiempo se está llevando la misma función. Por eso es que el cambio es notorio, no es que el medicamento entre y solamente vaya a hacer cambio en una sola célula, no. Tenemos millones y millones de células dentro del cuerpo. Entonces, cuando estos cambios pasan o cuando estamos viendo un ejemplo de es que en la célula eso está pasando a la vez, al mismo tiempo, en millones de células en el cuerpo. Ya, por eso los cambios cuando suceden son significativos y son visibles. Entonces, estas diversas acciones de los fármacos se deben a estas modificaciones celulares y las moléculas específicas con las que interactúan se conocen receptores farmacológicos, ¿ya? Entonces, recordemos, agonista, receptor, exactamente anclados y hace un efecto. Entonces, la activación de un fármaco a través de un receptor inicia un mecanismo efector que generalmente conduce cambios en un flujo de iones o en los segundos mensajeros químicos, o sea, una cascada de señalización. Los receptores cumplen dos funciones principales: unir el ligando específico y facilitar la respuesta específica. Entonces, viendo este ejemplo acá, aquí no les voy a hablar de ninguno de estos nombres, los nombres no importan, puede ser cualquier reacción, ¿ya? Pero lo que sí me interesa es que ustedes identifiquen qué procesos están sucediendo. Entonces, esta es la membrana celular, ¿ya? Estos punticos son los fármacos o los ligandos, ¿ya? Es lo mismo. El ligando es el componente que va a llegar a ejercer su acción. Entonces, este puntico se va a unir al receptor. Entonces, ligando, receptor está en la pared celular. Resulta que cuando el ligando se une al receptor, ya va a generar una cascada de reacciones. ¿Ya? ¿Qué va a pasar aquí? Se une el receptor, en este caso es un factor de crecimiento epidérmico, entonces aquí empieza una cascada de reacciones. Ojo, el receptor es súper importante. ¿Por qué? Porque el receptor tiene dos funciones principales, que son unir el ligando específico, o sea, esto que hace fuera de la célula, y facilitar una respuesta. O sea, si se une el ligando y que tenga una respuesta, la respuesta es esta. Entonces, claro, con esta respuesta, entonces, se van a generar todas estas reacciones, que resulta que generan una quinasa. Estos son enzimas, ¿ya? Entonces una quinasa pasa a esta, luego que se fosforila. O sea, esos son ya nombres técnicos que no se los tienen que aprender, pero miren que toda esta cascada de reacciones va una reacción, dos reacciones, tres reacciones, cuatro reacciones, cinco reacciones. ¿Y en qué va a concluir esa cascada de reacciones? En que vaya a haber una transcripción de genes en la célula que promuevan el crecimiento y la división celular. ¿Cómo así? Si yo estoy tomando un factor de crecimiento epidérmico, o sea, que se me regenere la piel, yo necesito que las células de esa zona crezcan y haya mayor división celular, ¿ya? Lo que vimos hace unas clases de la mitosis.
que se divide en las células, pues este factor de crecimiento mediante esta cascada de reacciones va a hacer que la célula potencie o promueva el crecimiento y la división celular, ya que ese va a ser el efecto final de este factor de crecimiento. Listo. ¿Dudas sobre esto? ¿Comentarios? ¿Queda claro? Queda claro que los fármacos actúan simplemente haciendo cambios en la célula, modificando una cascada de reacciones. Si este factor de crecimiento no llega a la célula, simplemente esta cascada de reacciones no se da y no se va a promover el crecimiento y la división celular. Así que esto no va a suceder. Entonces la piel se va a generar, igual se va a regenerar, pero mucho más lento. ¿Ya? Listo. Entonces, la mayoría de los fármacos actúan al interactuar con receptores que poseen estas características. ¿Cuáles características? Que tienen una afinidad por el ligando y que tienen capacidad de generar esa cascada de reacciones. Aunque también existen fármacos que actúan a través de elementos intracelulares y extracelulares que no se consideran receptores en sentido estricto, pero que son el blanco de los fármacos, o sea, diana farmacológica, como enzimas inhibidas, quelantes de cationes, análogos estructurales de sustancias endógenas y reguladores de transportes ligados a neurotransmisores. Entonces, eh, por ejemplo, en el caso de las estatinas, estas estatinas no se van a unir a un receptor en una pared celular. ¿Ya? El caso de las estatinas, que igual son pocos los fármacos que tienen otro tipo de mecanismo de acción, ya que como les digo, la mayoría actúan, como lo hemos visto, cambiando uniéndose a un receptor en la célula. El caso de las estatinas, recuerden que lo vimos, que es que inhibe una enzima, ¿ya? ¿Cuál enzima? La que va a convertir esta coenzima A en mevalonato. Y entonces, ¿eso qué significa? Que resulta que la torvastatina o la lovastatina o cualquier estatina que inhiba este proceso aquí, ya no se va a generar, o sea, va a inhibir esta enzima, entonces esta reacción de pasar de aquí a aquí ya no se va a dar. ¿Y cuál va a ser el resultado? Que no se va a crear el mevalonato, que el mevalonato no va a reaccionar para generar isoprenoides, luego no se van a generar otra proteína que se llama escualeno y luego no se va a generar colesterol. Entonces, de esta forma actúan las estatinas, inhibiendo una parte de la cascada de reacciones, ¿ya? Y de esta forma se va a disminuir el nivel de colesterol en sangre. Entonces, me coge la idea que todos los fármacos tienen su mecanismo de acción, todos actúan, la mayoría actuando mediante unos receptores, pero hay otros, como las estatinas, que actúan inhibiendo una cascada de reacciones. Entonces, tenemos unos parámetros farmacodinámicos, ¿ya? Que son la concentración mínima efectiva. La concentración mínima efectiva es la concentración mínima del fármaco para alcanzar su efecto terapéutico, ¿ya? Es lo menor que se necesita para que haga un efecto, o sea, para que se genere la cascada de reacciones en las células y haya un efecto visible. Concentración mínima tóxica es la concentración mínima de fármaco capaz de alcanzar un efecto tóxico. O sea, si yo me tomo una concentración de un medicamento y yo alcanzo ese nivel, esa es la concentración más bajita que ya me va a generar una toxicidad en el cuerpo, o sea, un efecto no deseado. Periodo de latencia. El periodo de latencia es el periodo transcurrido desde el momento en que se ingiere un fármaco hasta el momento en que comienza a ejercer el efecto terapéutico. O sea, el periodo de latencia es desde que yo me tomo el medicamento. Entonces, recuerden el proceso farmacocinético, que son 5 términos por el acrónico LADME.
Entonces está liberación. Entonces el periodo de latencia va a comprender la liberación, luego sigue la A de absorción, luego va a distribución. En la distribución es donde ya empieza a haber un efecto porque ya se va a distribuir en el cuerpo. Entonces, el periodo de latencia es mientras que nos tomamos el medicamento, este se libera, se absorbe y se distribuye. Y ya cuando está en las células y empieza a haber un efecto, ahí ya no hay periodo de latencia. La duración del efecto es el periodo de tiempo transcurrido desde el momento en que el fármaco comienza a ejercer su efecto hasta el momento en que deja de hacerlo. ¿Ya? Entonces, viendo este gráfico, a ver cuál está más claro. Bueno, el margen terapéutico es la diferencia entre la concentración mínima eficaz y la concentración mínima tóxica. Entonces, viendo este gráfico aquí, la línea es la concentración del medicamento. Ya este es el tiempo. Entonces, aquí en el tiempo cero, yo me voy a tomar el medicamento acá. Entonces, en esta línea de aquí, ¿qué es? Y esta línea de aquí, ¿qué es? De lo que acabamos de explicar. Primero, ¿quién me dice esta línea qué significa? Esta de acá. Profe, será, bueno, como dice allí, el rango terapéutico, que puede ser lo mínimo, la línea de abajo y lo máximo, la línea de arriba. ¿Sería? Claro, entonces, según estas definiciones, la concentración mínima efectiva, ¿cuál es? ¿Es esta o es esta? ¿La de arriba o la de abajo? Ahí sí es verdad que no sé. Duración del efecto, la del centro, la de abajo es la concentración mínima efectiva. Es correcto, Mirtela. Igual que Priscila en el chat. La concentración mínima efectiva es la concentración mínima del fármaco capaz de alcanzar su efecto terapéutico. O sea, si este es el rango terapéutico, aquí empieza la mínima concentración para empezar el efecto, en este punto de acá. Entonces, esta línea es la concentración mínima que necesita el cuerpo para que haya un efecto. Ahora bien, si esta es la concentración mínima terapéutica, esta de arriba, ¿cuál es? ¿Qué pasa aquí? Profe, sería la máxima, ¿no? Sería Sí, tóxica. sí, exacto. Esa es la concentración mínima tóxica. Esta línea de acá es la concentración mínima tóxica. ¿Por qué? Porque si este es el rango terapéutico, si yo llego a este punto, esta es la concentración mínima a la cual el medicamento empieza a ser tóxico. De acá para arriba es tóxico. Listo. Ahora bien, ¿cuál sería el periodo de latencia? ¿En qué parte está de este gráfico? ¿Quién me dice por dónde anda el periodo de latencia? Profe, el periodo de latencia no estaría en el rango interterapéutico. No, Está dentro de, ¿no? no. Recor Volvemos a ver, periodo de tiempo transcurrido desde el momento en que se ingiere un fármaco hasta el momento en que comienza a ejercer el efecto. Entonces, ¿dónde está? Ok. En el chat. Miren, yo aquí me tomo el medicamento, así que aquí empieza el periodo de latencia, ¿cierto? Porque dice, desde el momento en que se ingiere un fármaco, o sea, aquí, hasta el momento en que comienza a ejercer el efecto terapéutico. ¿Y dónde comienza a ejercer? Aquí. Entonces, este espacio, este es el periodo de latencia. Aquí yo me tomé el medicamento, pero no ha hecho efecto. Cuando empieza a hacer efecto, ya no es el periodo de latencia. Listo, entonces es este pedacito de acá. Y la duración del efecto es el periodo de tiempo transcurrido desde el momento en que el fármaco comienza a hacer efecto hasta que deja de hacerlo. Entonces, desde aquí, en este caso, hasta aquí, porque aquí ya se vuelve tóxico. Entonces, el efecto que necesitamos viene de acá, desde este punto de acá hasta este punto de acá.
Ya, aquí hay otro gráfico que ya lo vamos a ver más fácil. Entonces, ¿qué fármacos existen de estrecho margen terapéutico? Son muchos. Ya, entre ellos están estos de la imagen, la digoxina, que es 0,25 miligramos. Ya, la digoxina, recordemos que es un medicamento. ¿Quién me recuerda para qué sirve la digoxina? A ver, ese lo vimos la semana pasada. ¿Y cómo funciona? Inclusive fue pregunta de prueba. O sea, no puntualmente de la digoxina, pero pertenecía a un grupo de los que vimos la semana pasada. A ver, día una, no se peleen para responder. Nada, quedaron groggy. Ahí lo están googleando. Miren, la digoxina es un fármaco digitálico, hace parte de los digitálicos. ¿Para qué funciona, Priscila, la digoxina? Es un fármaco digitálico, esa es la pregunta. Y los digitálicos, recuerden que su mecanismo de acción es para aumentar la contracción del corazón, o sea, para tratarla, problemas pues del corazón. Ayudan porque la digoxina, los digitálicos, ayudan a ingresar calcio a la célula. Y recuerden que cuando entra calcio a la célula, eso promueve la contracción. ¿Ya? Eso lo vimos la semana pasada. Así que, ojo con eso, que no se le olvide lo que vemos. Entonces, estos fármacos de estrecho margen terapéutico, ¿qué pasa? Producto de pequeñas variaciones de los niveles plasmáticos pueden provocar serias fallas terapéuticas, o sea, concentraciones subterapéuticas por encima, o sea, mínimas tóxicas, o bien reacciones adversas serias, subterapéuticas, perdón, por debajo del nivel, no se llega a hacer el efecto, y supraterapéuticas por encima, que pueden generar problemas por toxicidad, porque el margen entre la concentración mínima efectiva y la concentración mínima inhibitoria es estrecho. Entonces, en casos, por ejemplo, de la digoxina o la colchicina, que son tan pequeñas las concentraciones, la posología debe ser muy exacta, ¿ya? Porque el margen entre la concentración mínima terapéutica y la concentración mínima tóxica es muy pequeñito. Entonces, o pueden pasar estas dos cosas, o no nos sirve el medicamento, o nos vamos a pasar a concentraciones ya mínimas tóxicas y nos puede hacer un efecto contrario. Entonces, listo, aquí ya lo tenemos con los nombres. Entonces, tenemos el periodo de latencia, es esto de acá, desde que nos tomamos el medicamento. Esto es el tiempo, esta es la concentración del medicamento en sangre. Entonces, aquí en el tiempo cero nos tomamos el medicamento y un tiempo después, en este tiempo, ¿qué va a pasar? Nos lo tomamos, llega al estómago, se libera, se absorbe y se distribuye. En este punto ya llegó el medicamento a la célula. Ahí pasó un tiempo, una media hora quizá. En este punto, entonces empieza el efecto del medicamento, mientras que va ganando concentración, llega a la concentración máxima y empieza a disminuir, a disminuir, a disminuir, a disminuir, hasta que ya se empieza a metabolizar y se excreta. ¿Ya? ¿Qué sucede? Miren que en este caso del ejemplo no se tocó la concentración mínima tóxica. Entonces la persona se lo tomó de forma adecuada y si se tiene que prolongar el tratamiento en el tiempo, más o menos por aquí se tiene que tomar la otra tableta. Entonces, de acá a acá ya habrán pasado 6 u 8 horas, dependiendo del tratamiento, del tipo de medicamento. Entonces, si esta línea la copiamos y pegamos otra aquí, entonces aquí habría otra. Sube aquí, 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 aquí. A ver, yo sí puedo rayar. Sí, sí puedo. Entonces, aquí habría otra, 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 otra. Y de nuevo se va por acá. Ah, ¿qué pasó?
Se me perdió se me perdió la presentación. Ay, ya. Entonces, retomando, si esto fuera un tratamiento, por ejemplo, supongamos que esto es una amoxicilina de 500 y nos la estamos tomando por una semana o el usuario se la necesita tomar por una semana, entonces cada 8 horas para poder que siempre haya una concentración efectiva en el cuerpo. Entonces cada 8 horas se lo va a tomar. Entonces aquí, hora 8 horas, ¿ya? Entonces, superponiendo este gráfico, entonces otra vez sube, 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 alcanza otra vez la concentración mínima efectiva y pasa lo mismo, ¿ya? Entonces, por aquí, si nos venimos a este gráfico, aquí pasaron otras 8 horas. Entonces, ¿qué sucede? Aquí otra vez la otra tableta y lo mismo. Y así sucesivamente hasta que ya pase la semana y durante toda la semana obtuvimos concentraciones plasmáticas del medicamento que nos hicieron el efecto. Listo. ¿Queda claro? Este está fácil de entender. ¿Queda Todo claro claro, cómo? profe. Sí. Comentarios, preguntas sobre la duración del efecto, la concentración mínima efectiva del medicamento. Listo. Entonces, ojo, cabe aclarar, en el caso, por ejemplo, de la digoxina, que eh, es tan potente. ¿Por qué potente? Porque tiene mucha potencia, porque recuerden lo que hablamos ayer, entre menos concentrado sea un medicamento para la toma es porque es más potente, necesitamos menos para generar un efecto. Entonces, como es tan baja la concentración, este rango de aquí va a ser más pequeño. Entonces, por ejemplo, este puede ser el caso, sigamos con el ejemplo de la amoxicilina. En el caso de la digoxina, esta puede ser la concentración mínima tóxica y esta puede ser la concentración mínima efectiva. Entonces, miren que el rango se pone más pequeño. Entonces, es más delicado y las tomas tienen que ser más exactas, ¿ya? Porque para poder llegar a este margen terapéutico, tenemos que mantener eh, la posología muy, muy, muy correcta. Listo, porque si no, podemos o llegar a concentración mínima tóxica o simplemente nos quedamos por debajo de la concentración mínima efectiva y no nos va a hacer efecto. Yo porque no había utilizado antes estas rayitas, están como buenas, voy a explicar mejor. Le voy a cambiar el color, ya queda mejor el negro. Bueno, continuemos. Entonces, de acuerdo a la recopilación de antecedentes científicos, ya, o sea, de estudios científicos eh, que se publican en artículos científicos en revistas indexadas, o sea, de gran relevancia pues científica, se ha obtenido este listado provisorio de moléculas que presentan un estrecho margen terapéutico, ¿ya? Entonces, lo que les acabo de decir, que el índice terapéutico, o sea, el rango entre, disculpen un segundo, o sea, del índice terapéutico. O sea, este rango de acá es más pequeño, lo que les acabo de explicar. Entonces, la cantidad en la cual el medicamento es eficaz, concentración mínima efectiva, cantidad en la cual el medicamento es tóxico, concentración mínima tóxica, ¿ya? Y esta es la cantidad de medicamento en la sangre, o sea, la concentración del medicamento, o sea, esto, concentración plasmática.
o sea, en el plasma, lo que hay en la célula, ¿ya? Esos términos no se enreden con los términos, que muchos términos son similares o son lo mismo. Entonces tenemos acenocumarol, ácido valproico, carbamazepina, carbonato de litio, ciclosporina, colchicina, digoxina, la que acabamos de ver en el ejemplo, penitoína, levotiroxina, quinina, tacrolimus, teofilina, warfarina, entre otros. Entonces, por ejemplo, en el caso de la levotiroxina, ¿recuerdan cuál es la unidad de concentración de la levotiroxina? Eso lo discutimos en las primeras clases. Es miligramos, que inclusive vimos la escala de la concentración. ¿De cuánto viene el Eutirox? ¿Qué me cuenta? ¿Cuál es la unidad de concentración de la levotiroxina? Nadie, de a una. Es microgramos, microgramos. Al ser microgramos, es una concentración más pequeña que miligramos. Entonces, esto lo hace un medicamento muy potente. Listo. Bueno, ¿qué pasa cuando nos pasamos a la concentración mínima tóxica? Por ejemplo, con los digitálicos, la digoxina, que es la que les acabo de explicar. Entonces, puede ocurrir cuando usted se toma una cantidad muy alta del medicamento en una sola ocasión. O sea, nos venimos para acá. Las personas con baja tolerancia, ojo, súper importante. Estos gráficos son diferentes para todos los organismos. ¿Ya? ¿Cómo así? Resulta que Priscila tiene un organismo en el cual un digitálico, su efecto va a empezar por aquí y la mínima tóxica va a empezar por acá, ¿ya? Pero resulta que Rose tiene en su organismo su concentración mínima efectiva va a empezar por aquí y su concentración mínima tóxica es por aquí. Entonces, a todas las personas, todos tenemos organismos diferentes y nuestra respuesta ante los medicamentos son diferentes. Entonces es súper importante que lo tengan en cuenta. Por eso es que nunca se debe recomendar el medicamento, es que porque al vecino le sirvió, entonces a mí me va a servir o yo lo puedo ir a recomendar a la farmacia. Ojo, eso no siempre es así, porque todos tenemos tolerancias diferentes a los medicamentos. Listo, para que lo tengan en cuenta. Lo que a Mirtela le puede hacer daño porque tiene su concentración mínima tóxica muy bajita, a Janet le puede simplemente ni siquiera hacer efecto, porque su concentración mínima efectiva para que haga efecto puede ser mucho más alta. Eso es súper importante para que lo tengan en cuenta. Entonces, las personas con baja tolerancia, recuerden que la tolerancia, que significan que necesitan muy poquita concentración para generar mucho efecto. Entonces tienen muy poquita tolerancia. Cuando tienen alta tolerancia es porque necesitan más medicamento. Entonces pueden tener un nivel normal de digitálicos en su sangre y todavía tener efectos adversos. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de personas? Se toman el medicamento y por solo una tableta que se tomen se va a disparar la concentración y va a llegar a concentraciones mínimas tóxicas. Inclusive hasta después de estar metabolizándose, aún van a tener en la sangre. Entonces, ¿qué síntomas puede tener esto? Confusión, el pulso se vuelve irregular. ¿Por qué se vuelve irregular? Porque el corazón va a haber como demasiado calcio que está generando las contracciones. Pérdida del apetito, náuseas, vómitos, diarrea, ritmo cardíaco acelerado, justamente por eso. Cambios en la visión, que
que pueden incluir puntos ciegos, visión borrosa, cambios en la forma en la que lucen los colores y ver manchas. En cuanto a la fenitoína, recuerden que es un antiepiléptico utilizado comúnmente en crisis focales o tonicoclónicas, ya generalizadas. Tonicoclónicas es que hay movimientos involuntarios. Este fármaco tiene una cinética no lineal y es muy compleja. Alta unión a proteínas y una ventana terapéutica muy estrecha, por la cual la intoxicación es un riesgo latente en este medicamento. Entonces, ¿qué significa que el fármaco tiene una cinética no lineal? O sea que este fármaco, cuando se une, puede hacer esto dentro de y puede bajar y puede subir, o simplemente puede subir y baja y se mantiene y vuelve y sube. A eso se refiere a una cinética no lineal, no sigue como un patrón de línea normal en el cuerpo. Entonces, aparte que la ventana terapéutica es estrecha, ¿qué síntomas hay? Debilidad generalizada, visión borrosa, movimientos coreoatestósicos y coma. Ya estos movimientos atetóxicos o atetóxicos son movimientos espasmódicos de brazos, piernas, manos y cara. O sea, hay pobre equilibrio y hay como eh, algo similar cuando una persona está muy drogada, empieza a hacer como movimientos extraños con las manos. Eso se llaman movimientos coreoatetóxicos. Listo. Bueno, luego de cumplir su función a nivel de las dianas farmacológicas, los principios activos, ahora continuando con la parte de metabolización, ya estos principios activos continúan circulando en la sangre hasta que llegan al hígado. Ya, entonces circulan por todo el cuerpo, luego llegan al hígado. En el hígado es donde se metabolizan los medicamentos. ¿Cómo así que se metabolizan? Claro, si yo me tomo un paracetamol, yo no voy a excretar paracetamol. Eso así no funciona. Yo no voy a eliminar lo mismo que yo me como, ¿cierto? Yo me como una comida muy rica y en mis heces no va a estar esa comida rica. Entonces pasa lo mismo con los medicamentos. Si yo me tomo un paracetamol o cualquier medicamento, yo no voy a excretar por orina o heces el mismo medicamento. Eso va a sufrir un proceso de metabolización en el cuerpo para poder que estos principios activos se vuelvan solubles en el agua y se puedan eliminar mediante las heces o mediante la orina, ¿ya? ¿Y cómo se hace esto? Existen unas enzimas, ¿ya? Que las produce el hígado. Estas enzimas cogen o capturan el medicamento para que se convierta en otra estructura y se pueda eliminar correctamente del cuerpo. ¿Listo? Entonces, aquí en este ejemplo tenemos el torrente sanguíneo, llega al hígado, aquí sufre el metabolismo, que es reducción o hidratación o conjugación, o los tres. ¿Qué significan esas palabras? Son solo reacciones químicas que sufren, ya para poder que el cuerpo lo pueda eliminar más fácil. Luego de que este se metaboliza, lo envía a los riñones, ¿ya? Y aquí ya los riñones lo filtran y lo excretan mediante la orina o mediante las heces. Eso es en la mayoría de los medicamentos, recordando el ejemplo ayer de los medicamentos antineoplásicos, que tienen la particularidad de excretarse por el cuero cabelludo, ¿ya? Que esta es la razón, como les indicaba, de que las personas que tienen un tratamiento para el cáncer pierdan el cabello, se les caiga el cabello cuando están pues en una quimioterapia. Preguntas de toda esta parte que acabamos de ver, de farmacodinamia, farmacocinética, lo que el cuerpo le hace al medicamento, lo que el medicamento le hace al cuerpo antes de iniciar con ya la parte de tecnología farmacéutica, cómo se forman o se hacen las tabletas o las cápsulas. ¿Quedó todo claro? Podemos continuar. Estoy fármaco aprendiendo.
Muy bien, Priscila. Denise, listo, todo claro. Bueno, entonces, continuando en la parte de tecnología farmacéutica, vamos a revisar unos conceptos para que me puedan entender bien. Entonces, ¿qué es el medicamento? Un medicamento es una sustancia o una combinación de sustancias destinadas a ser utilizadas en humanos o animales y que posee propiedades para prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades, así como para modificar funciones fisiológicas. Esto es lo que hace un medicamento básicamente. Cambia una función fisiológica para producir un efecto y ese efecto va a ser o prevenir o va a ser el diagnóstico de otra cosa o va a ser el tratamiento o va a ser un alivio o va a ser una cura, ¿ya? Eso es un medicamento. Es una combinación de cosas, de sustancias en las cuales está el principio activo y los excipientes que sirven para modificar un proceso en el cuerpo y esa modificación de un proceso en el cuerpo es el efecto. Entonces, se compone del principio activo y una combinación de ellos y los excipientes y se obtiene mediante técnicas farmacéuticas para su uso en la medicina. Entonces, el ejemplo, tenemos una ciclobenzaprina, es un relajante muscular, pero resulta, aquí dice que la ciclobenzaprina es de 10 miligramos, pero resulta que si yo cojo una tabletica, la tableta no va a pesar 10 miligramos, va a pesar más, va a pesar por ahí unos 100 miligramos, ¿ya? ¿Qué es lo que hay en los otros 90 miligramos? Están los excipientes, ya en este caso croscarmelosa, laurisulfato, dióxido coloidal, povidona, lactosa, arato, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos excipientes van a ir junto con la ciclobenzaprina, que lo va a ayudar a hacer una tableta como tal, que le va a ayudar a que la tableta no se destruya, a enmascarar sabores, a enmascarar olores, a que no se vaya, eh, a, a que hayan preservantes para que la tableta pues no se vaya a dañar, ya o no le vaya a crecer hongos, haya una protección contra la luz, pueda llegar a su lugar de acción pueda llegar hasta el píloro, hasta el intestino delgado. Entonces, los excipientes funcionan para darle forma y ayudar a que el principio activo llegue a su diana farmacológica, ¿ya? Llegue a su receptor final. Ojo, cuando estamos hablando de que el fármaco principio activo llega a la célula, llega solito, ya llega solo la ciclobenzaprina. Los excipientes no llegan. Los excipientes ayudaron a que la ciclobenzaprina llegara hasta el punto donde se va a hacer el efecto. Listo, para que lo tengan en cuenta. Eso es como, eh, a ver qué ejemplo. Todos estos, cada uno, llevan de la manito la ciclobenzaprina hasta la célula. Se lo dejan a la célula y ya los excipientes desaparecen. El cuerpo los metaboliza. Listo, previamente. Aparte que estos no tienen ningún tipo de efecto. Puede que se unan al receptores o, o modifiquen algo, pero no es significativo. Ya simplemente esto sirve como apoyo. Bueno, entonces, no es lo mismo hablar de un medicamento de marca y hablar del medicamento original o innovador, ¿ya? Entonces aquí vamos a regresar al tema volvemos a tocar el tema de genérico contra marca o marca versus innovador, ¿ya? El medicamento innovador es uno y es el fruto de largos estudios de laboratorios y estudios de laboratorio, estudios clínicos que llevan una inversión promedio de 250 millones de dólares. Ahorita les hablaba de 1000, que es más o menos eso, puede ser un poco más, y más de 5 años de estudio y logran tener una patente farmacéutica por 20 años. Entonces, de los 1000 millones de dólares que invirtió el laboratorio, o bueno, hablemos de los 250 aquí en la gráfica,
El laboratorio invirtió 250 millones. Resulta que este mismo laboratorio, esos 250 millones de dólares, los recuperó en un año. Ya, la inversión la recuperó en un año. Entonces, los otros 19 años eh, es para hacer dinero, es para ganar mucha plata. Por eso la industria farmacéutica es de las industrias más ricas y poderosas del mundo, porque mueve millones y millones y millones de dólares eh, al año en ventas. ¿Por qué? Por esto, por las patentes que tienen y la cantidad de ventas que hay. Aparte, pues que todos los días hay enfermos y la gente todos los días necesita medicamentos. Entonces, eso es un negocio muy redondo. Entonces, ¿qué es una patente? Antes de ver, ¿alguien sabe qué es una patente? Antes de ver esa diapositiva. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de patente? Patente, profesor, yo imagino que es o sea, los derechos que tienen las personas de un producto explotado, pues para decirlo así, o descubierto o creado, Eh, que lo han patrocinado, le han hecho seguimiento, entonces ellos tienen el derecho de eso, nadie más. Y para tener corre- derecho a otras personas tienen que pagarle a ellos o tener un acuerdo. es correcto. Eso es una patente. Entonces, son un conjunto de derechos concedidos por un Estado al inventor de un producto o una tecnología, no necesariamente farmacéutica, puede ser cualquier producto o tecnología, para explotar en exclusiva la invención patentada, impidiendo a otros su fabricación, venta o uso sin consentimiento del titular. Entonces, ¿por qué dan esas patentes? Porque la investigación es muy costosa, ¿ya? La patente la dan usualmente por 20 años y se recupera la inversión, pues yo ya les respondí en la diapositiva anterior. Por supuesto que se recupera la inversión y con muchísimo dinero de ganancia. Eh, entonces, aquí hay un tema, los antibióticos. ¿Por qué es tan delicado el tema de los antibióticos? Porque no hay tanta investigación en el tema de los antibióticos, porque no son tan rentables como otros medicamentos, ¿ya? Entonces, por eso hay que tener un cuidado extra con el uso de los antibióticos, ya que no suele haber muchas moléculas innovadoras. Los antibióticos son los mismos hace muchos años y van a seguir siendo los mismos hace muchos años, en muchos años. Por ello, los laboratorios no invierten mucho en investigación en estos antibióticos, porque la investigación es cara y usualmente no trae como buenas conclusiones, no encuentran muchas moléculas. Por ello no hay mucha innovación en ese tema. Entonces, de ahí viene la razón del por qué debe haber un uso racional de los antibióticos que se tienen. Bueno, entonces el caso de la aspirina. En el 87, el farmacéutico Felix Hoffmann redescubrió los beneficios del ácido acetilsalicílico. Sus investigaciones e intentos por aliviar el dolor que su padre padecía por artritis darían lugar a la aspirina. ¿Ya? Ácido acetilsalicílico es el principio activo. Aspirina es la marca comercial. La marca comercial es del laboratorio Bayer. Esta fue patentada en el 89 en Estados Unidos. Esta fecha está mala. Durante la Primera Guerra Mundial, la patente de Bayer expiró y fue comprada en 5.3 millones de dólares por la empresa Sterling Products Company. A partir de allí, numerosas empresas obtuvieron libertad para producir y comercializar. En el 94, Bayer recupera la propiedad de su marca. Entonces, ¿qué sucedió? Bayer llegó un momento en que tenía la patente de la aspirina, pero luego la perdió, ya que expiró, se acabaron los 20 años de esa patente. Entonces, otra empresa compró esa patente y negoció y muchas marcas pudieron producir y comercializar esta aspirina. Pero en el 94 nuevamente Bayer
recuperó su marca y por eso es la aspirina que hoy conocemos. Siempre va a ser aspirina Bayer. Y obviamente este es de los medicamentos que más recordación genera en la gente. Una aspirina, sabemos que una aspirina es para el dolor. Todo el mundo se le pregunta una aspirina es de lo que más se vende y de lo que más genera recordación. Es de los medicamentos que más dinero mueve en el mundo. En el 71, un farmacólogo británico descubrió otro funcionamiento del ácido acetilsalicílico, que fue la inhibición de prostaglandinas, conjunto de sustancias de carácter lipídico que actúan como mediadores celulares. ¿Cómo así? ¿Qué significa eso? Descubrió que al inhibir estas prostaglandinas, eh, no se iban a crear, iba a funcionar como antiagregante plaquetario, o sea, no se iban a crear como esos lípidos que se juntan, que vimos en los videos, en la circulación, que se empezaban a pegar como el colesterol, algo así. Entonces, esas plaquetas se juntan y empieza a producir una presión arterial más grande. Entonces, actualmente en Chile es utilizado el ácido acetilsalicílico de 500 para control del dolor, resfriados y fiebre, y de 100 miligramos, 325 y 81 para la prevención secundaria en aquellos pacientes con alteraciones establecidas del sistema cardiovascular por su efecto antiagregante plaquetario. Entonces se comercializa el ácido acetilsalicílico genérico. Hay de varios laboratorios ya en este momento. O la marca aspirina. Este es el original. Ya las otras marcas, como el Ecotrin, Disgren, Hazapirin, ya son marcas bioequivalentes. Ya no son las marcas originales. La marca original, la primera, es la aspirina de Bayer. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos la aspirina de 100 es el innovador y es el original. Ese fue el primero que salió. Es una marca comercial de laboratorio Bayer. Ahora tenemos este que es el ácido acetilsalicílico, el cual es un genérico bioequivalente de laboratorio OPCO. Y tenemos estas marcas, Ecotrin, marca, Azapirin, otra marca, de otros laboratorios, bioequivalente y no bioequivalente. Entonces, realmente en el mercado hay muchas marcas, muchas marcas. Y eh, depende también, como les explicaba ahorita, del organismo de cada persona. Puede que, no sé, que la aspirina les funcione y puede que el ácido acetilsalicílico no le funcione, pero porque tiene algún excipiente que le puede hacer daño o yo qué sé, algo así. Entonces, eh, en general, todas las aspirinas funcionan y funcionan de forma normal. Por ejemplo, el caso de esta Hazapirin dice que es infantil, claro, porque el ácido acetilsalicílico de 100 miligramos sirve también como prevención para el dolor, ya control del dolor en niños, porque tiene una concentración baja, pero en adultos sirve como antiagregante plaquetario. Entonces es un fármaco que tiene varios efectos a la vez. Listo. Preguntas. Estamos claros para irnos a tomar el café. Listo. Entonces, nos vemos en unos 10, 15 minuticos. Listo. Vayan a comer algo y nos vemos al ratito.
Bueno, chicas, vamos a continuar. A ver, tengo acá mis bendiciones. Bueno, ya estamos por ahí. Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, continuando. ¿Tienen el mismo efecto los medicamentos genéricos y los medicamentos de marca con base a lo que han aprendido en este curso? Es una pregunta para todas. Escucho Sí, opiniones. profe, sí, profe, porque hacen efecto lo mismo. Lo que pasa es que la diferencia es la cuestión de las casas, de las marcas. Ya. Otra opinión. Y, y la Sí, cuestión de los incipientes, que es lo que potencia y es lo que le da más exclusividad. es correcto. ¿Alguna otra opinión en el chat? Entonces, para las demás, ¿tienen el mismo efecto o no tienen? Que veo que nadie más participa. A mí me gusta que participen, no que yo llegue acá a hablar 2 horas y a vomitar información. Si tienen el mismo efecto, Daniela, perfecto. Otra opinión, si tienen o no tienen. Bueno, si tienen, si tienen. Janet y Daniela están en lo correcto y las demás que lo piensan y no escriben o no hablan están en lo correcto también. Entonces, estas preguntas son habituales de los clientes en las farmacias. Siempre les van a preguntar si ustedes cuando empiecen a laborar en una farmacia, ay, es lo mismo, sirve para lo mismo, pero funcionan igual. Siempre les van a preguntar y ustedes van a responder, sí, son los mismos, son idénticos. ¿Cuál es la diferencia? Precio, excipientes, apariencia, laboratorio, pero son iguales en eficacia, en seguridad, en calidad, le va a hacer lo mismo. Listo. Entonces, eh, un fármaco genérico es idéntico a un medicamento de marca en términos de dosis, seguridad, eficacia, potencia, estabilidad, calidad, así como en forma de administración y uso. Los medicamentos genéricos emplean los mismos componentes activos que los de marca. Entonces, ojo, no pueden ser iguales ni equivalentes, por ejemplo, un paracetamol que es suspensión con un paracetamol que es comprimido. Ahí no es diferente, ¿ya? No sería lo mismo. Simplemente serían iguales mientras que sean la misma forma de administración, la misma concentración, el mismo uso, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con la biodisponibilidad y la bioequivalencia? Recuerden, concentración del fármaco en sangre, el tiempo. Entonces aquí el negrito es el medicamento innovador, digamos que es la aspirina. El rojito es el genérico, es el ácido acetilsalicílico, es el genérico. Y miren que la curva es muy similar, ¿ya? La diferencia, o sea, tiene que ser similar entre el 90 y 110%, si no me falla la memoria. Entonces miren que es muy similar el gráfico. O sea, se toman igual, llegan casi que al mismo tiempo, tienen casi que un tiempo similar en el organismo, el tiempo de efecto, pero miren que el genérico que no es bioequivalente, ahí sí es muy diferente. Miren que la concentración terapéutica es muy cortica. Entonces ahí es donde no es bioequivalente, ¿ya? Entonces, la biodisponibilidad de un medicamento se refiere a la velocidad y la cantidad de la forma original del fármaco que accede a la circulación sistémica, volviéndose disponible para actuar en los tejidos y producir un efecto. ¿Qué significa eso? Que es la velocidad, o sea, el tiempo que se demora en que yo me tome un ibuprofeno y
cuánta cantidad de ese ibuprofeno llegó a sangre. Me explico. Si yo me tomé 600 miligramos de ibuprofeno, si yo me tomé 600 miligramos de ibuprofeno, de eso van a ser biodisponibles en 20 minutos 10 miligramos. O sea que de los 600 miligramos, 10 miligramos lograron llegar a la sangre, lograron pasar todas las barreras, no se eliminaron, etcétera, etcétera. Y esos 10 miligramos son los que van a circular en todo el cuerpo para hacer el efecto. Entonces, esa es la cantidad biodisponible del medicamento. Entonces, esta cantidad absorbida se evalúa comúnmente utilizando el área bajo la curva. Ya les voy a explicar qué significa. De las concentraciones en sangre o la fracción de absorción biodisponible. Además, la velocidad de absorción se caracteriza mediante la concentración máxima y el tiempo necesario para alcanzarla. Entonces, ¿qué significa esto? El área bajo la curva es como toda esta área, ¿ya? Toda esta área de aquí, que está bajo la curva, ¿ya? Todo esto es la cantidad que se absorbió del medicamento en ese tiempo. Entonces, resulta que el medicamento llega a una concentración máxima en sangre. Esta concentración máxima en sangre serían los 10 miligramos que les acabo de decir, que es lo máximo que alcanzó a llegar a la sangre. Y este Tmax son los 20 minutos que se va a demorar en llegar ese ibuprofeno a la sangre. Entonces, en 20 minutos van a llegar 10 miligramos de ibuprofeno a la sangre y eso es lo que va a hacer el efecto en todo el cuerpo. Entonces, ese sería el fármaco biodisponible, esa sería la biodisponibilidad del medicamento. Es importante tener en cuenta que la biodisponibilidad de un fármaco no solo está influenciada por los procesos de absorción, sino también por los de distribución y eliminación, ¿ya? O sea, cómo se distribuye y cómo se elimina. Recuerden que se eliminan por el hígado y por los riñones. Sin embargo, en su mayoría, cuando la distribución y eliminación se mantienen constantes, la diferencia en la biodisponibilidad reflejan alteraciones en la absorción del fármaco, ya sea en términos de velocidad, cantidad o ambos factores. La biodisponibilidad de los fármacos puede variar entre individuos, especialmente cuando existen factores que afectan la absorción, a pesar de depender en gran medida de la vía de administración y la forma farmacéutica utilizada. ¿Cómo así? ¿Qué significa todo eso? Que la biodisponibilidad puede variar de persona en persona, ¿ya? Se puede ver afectado en la absorción, se puede ver afectado en la distribución, ¿ya? Y lo que les explicaba ahorita, en todos los organismos es diferente. eh, Esas curvas son similares pero diferentes. Entonces, esta diferencia hace que la biodisponibilidad sea levemente diferente en cada persona. En general, siempre es un valor que es muy constante. Sin embargo, puede haber esas pequeñas variaciones. Entonces, la biodisponibilidad depende de la vía de administración del fármaco. ¿Qué pasa con un medicamento oral? Recuerden, siempre aquí concentración en sangre y tiempo acá abajo. Entonces, me tomo el medicamento, va a llegar a una concentración máxima por aquí, yo rayo que está mejor rayado, por aquí sería el efecto. A ver, Dios santo. Ya, por aquí entonces es el margen terapéutico como ejemplo. Entonces, yo me tomo un medicamento oral y aquí, espere que me va a tocar sacar a mis bendiciones porque empezaron a molestar. A ver, bueno, ya, ahora sí. Entonces, vía administración oral, tenemos que esta concentración va subiendo, va subiendo, va subiendo, llega a una concentración máxima en un tiempo, ¿ya? Entonces, esta va a ser la biodisponibilidad del oral. Y miren que cuando yo me aplico un medicamento subcutáneo, la concentración en sangre va a ser más rápida. Y si yo me aplico un intramuscular, la concentración en sangre va a ser más rápida. Y si yo aplico un intravenoso directamente a la sangre, va a empezar completamente concentrado. ¿Quién me explica eso? ¿Qué pasa eso? ¿Quién me interpreta eso?
porque un fármaco intravenoso tiene mayor concentración que un oral. ¿Qué sucede? A ver, en el chat que escribieron. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta es, ¿por qué estas formas de administración cambian la concentración en sangre del medicamento? O sea, vía oral es mientras que se absorbe, y aquí llega al Tmax. Intramuscular, intravenoso, perdón, subcutáneo, intramuscular, intravenoso, ¿ya? Y aquí en el intravenoso, ¿por qué pasa eso? Porque es la concentración máxima, empieza en el tiempo cero cuando nos aplicamos un medicamento intravenoso. Profe, no entiendo la pregunta, estoy como lenta. Este, ¿oral es más lenta o más rápido, dice usted? No, no entiendo Es más lento. Puede ser que la de intravenosa es más rápido. Claro, es correcto. Claro, ¿Y sí, por pero qué? usted dice que yo eso lo tengo claro, que oral, claro, porque pasa el proceso digestivo, hace todo el procedimiento, en cambio ya intravenoso entra directamente a la sangre, es más Es directo. correcto. Lo que Exacto. no hace, entiendo, lo que no hace entiendo es que usted efecto más dice la rápido. concentración. Hace efecto más rápido. Profesor, lo que no tengo claro es que usted dice la concentración, que no Claro, entiendo que... hace efecto más rápido. No vi quién habló ahorita. Janet tiene razón. ¿Y quién dijo que hace efecto más rápido? Que no Yo, alcancé a- Helen, Helen, exactamente, Helen. Tiene efecto más rápido. ¿Por qué? Porque va directamente a la sangre. Entonces ya es medicamento es 100% biodisponible. ¿Cómo así? de hecho, Sí, es más doloroso porque se siente más. claro, y dependiendo también del tipo de medicamento va a doler más. Las penicilinas duelen mucho. Eh, Entonces, claro, es 100% biodisponible porque como va directamente a la sangre, toda la concentración del medicamento llegó a la sangre. Por eso empieza full. En el caso de los intramusculares, que es la rayita verde, el intramuscular está arraigado, está muy arraigado también, irrigado, perdón, está muy irrigado por vasos sanguíneos. Entonces va a llegar muy rápido a la sangre. Por eso este gráfico verde tiene tiene una punta aquí donde se hace que la concentración esté muy alta en sangre también rápido. De forma subcutánea, ya se va a demorar un poquito más en llegar a la sangre, porque tiene que pasar la dermis, la capa dérmica cutánea de la piel, luego llega el torrente sanguíneo. Ahí se va a demorar un poquito más. Y ya vía oral, que es la común, que va a sufrir, como decía Janet, todo el proceso del ADME, liberación, absorción, ya distribución. Ya en el proceso de distribución es cuando ya está en la sangre. Entonces, esa es la interpretación del gráfico. Lo que yo quiero que me entiendan acá es que dependiendo de la vía de administración, un fármaco va a actuar más lento o más rápido. Ya siempre va a ser mucho más rápido una vacuna, una inyección, ya, por ejemplo, un inyectable de diclofenaco, de paracetamol, va a ser mucho mejor que tomarlo vía oral. Obviamente ahí está el tema de que las personas le tienen miedo a las agujas y que es doloroso. Bueno, digamos, hay que sopesar las cosas. Si yo me siento muy mal y yo que me quiero aliviar más rápido, es más recomendable ir a comprar a la farmacia unas ampollitas de diclofenaco y alguien con habilidad para inyectar que me la aplique vía intramuscular y es mucho mejor que tomar la tableta, pero pues ahí ya va a depender de otras cosas. Bueno, eh, el caso del ácido ascórbico y la vitamina C. Perdón, el caso del ácido ascórbico y el hierro. La vitamina C es el ácido ascórbico, ¿ya? Ese es el nombre como
químico, ácido ascórbico, es vitamina C. Entonces, la vitamina C facilita la absorción del hierro a nivel gastrointestinal y permite una mayor movilización de mineral desde los depósitos. Entonces, este ejemplo para la absorción es que eh, usualmente cuando envían hierro para casos de anemia, ¿ya? Lo envían junto con vitamina C, ya que la vitamina C facilita la absorción de ese hierro gastrointestinal. O hay presentaciones en el mercado como el Ferranem o el Ferranin, ¿ya? Que ya vienen incluido el ácido ascórbico y con alguna otra vitamina. Pero esa es la razón, ya que ayuda, sirve como coayudante para la absorción del medicamento como tal. En el caso del omeprazol y el calcio, también hay minerales y vitaminas que requieren de un medio ácido para absorberse. Entonces, este uso crónico disminuye la secreción del ácido en el estómago, o sea, el uso crónico del omeprazol. Inhibidores de bomba de protones, eso significa esto. IBP, inhibidores bomba de protones, que eso es lo que hace que baje el nivel de ácidos gástricos en el estómago. Entonces, esto aumenta el riesgo de fracturas en pacientes con uso prolongado del omeprazol o del lansoprazol, ¿ya? En 2011 se publicaron algunos metaanálisis. Un metaanálisis son estudios científicos, partiendo de estudios epidemiológicos y casos y controles que confirmaron la asociación entre el consumo crónico de inhibidores de bomba de protones, o sea, del omeprazol, del esomeprazol, del lansoprazol, y un aumento de las fracturas por fragilidad de mujeres posmenopáusicas y varones mayores. Entonces, ante esa evidencia, se emitió alerta de este riesgo. Entonces, eso es el riesgo del exceso de omeprazol, ¿ya? Para que, para que quede ahí como ejemplo también el caso de exceso de medicamento. Profesor, Entonces, sí, una pregunta. Usted que está nombrando ahora el omeprazol, según la otra vez yo escuché, no sé si ignorancia de una persona o será verdad, que el uso continuo de omeprazol y que hace también a la caída de cabello, eso no secreta así como los anticancerígenos, anticancerígenos, ¿no? no, Es falso. sí, es falso. O Ah, sea, que yo sepa, eso no sucede. El uso claro, no, yo excesivo. me parece así, que no, que eso está comprobado, dijo una persona y yo, que no puedo, como mandan omeprazol para proteger el estómago, ¿verdad? Cuando usan medicamentos entonces cuando usan prolongadamente, supuestamente que hace caer el cabello. Entonces, usted como está al día con los estudios, entonces es falso. O sea, aquí lo estoy googleando y estoy viendo que hay casos. Así que me ha generado la duda. Lo voy a revisar y le voy a dar una respuesta en la próxima clase, porque me generó Ok. la duda también, porque yo no lo había escuchado. Yo lo escuché, pero no, realmente no le puse atención porque lo dijo Pero muy... ya, pero está Justo ahorita interesante la información. Lo voy a echar una revisada y te tengo respuesta en la próxima clase. ¿Listo? Ok, gracias, profe. Por cierto, le tengo respuesta sobre el tema de las pruebas y poder revisarlas después. Ya finalizando la clase conversamos de eso. Bueno. Entonces, la bioequivalencia ya es diferente de la biodisponibilidad. Son similares, pero diferentes también. Entonces, es una cualidad de los medicamentos que indica que el principio activo contenido en dos o más formas farmacéuticas equivalentes llega a la circulación general con la misma velocidad relativa y en la misma extensión relativa, ¿ya? Es decir, los perfiles farmacocinéticos de biodisponibilidad de la droga, del producto similar, son superponibles. Superponibles es que sean similares. Yo superpongo esta línea roja en la negra. Eso significa. Y con límites de 80 a 125. Bueno, les dije 90 a 110 ahora. Era 80 a 125% de similitud con el perfil de la droga del innovador. Después de administrar en una sola dosis a un grupo de individuos sanos, fijando un índice de confianza de estudio de 90%. Estos son pruebas estadísticas, ¿ya? Y esto se debe hacer en humanos, ya los estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia. Esto debe ser demostrado mediante estudios biofarmacéuticos sometidos por la aprobación de comités oficiales de bioética y controles y normas fijadas por la Agencia de Medicamentos en el caso de Chile. Entonces, el medicamento en estudio debe tener la misma cantidad, los mismos ingredientes activos y la misma forma farmacéutica que el fármaco innovador o estándar. Entonces, cuando se está haciendo estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia, recuerden,
el medicamento innovador y el que yo quiero probar debe ser exactamente la misma cantidad, la misma dosis, la misma forma farmacéutica y se debe tomar de la misma manera para poder comparar estos gráficos. ¿Listo? Entonces, se podrá demostrar bioequivalencia entre un ibuprofeno de 200 miligramos cápsula blanda y un ibuprofeno de 200 miligramos en suspensión. ¿Es posible hacer eso? ¿Sí o no? Sí, yo creo que sí, profe, no es la misma miligramo. Pasa que viene en distintas presentaciones, No, ¿no? no es lo mismo, no se puede, No, no, muchachas. porque la otra vez, eso no lo tengo claro, profe, porque la otra vez usted me dijo eso, pero yo no lo comprendo. Yo pensé que sí. O sea, que entiendo que es distinto. Son distintos. En el chat, Denise, es lo mismo. No, no se puede. ¿Por qué? Porque debe ser la misma forma farmacéutica. Misma forma farmacéutica. El fármaco innovador o estándar. ¿Y qué pasa aquí? Son diferentes formas farmacéuticas. Estos son cápsulas blandas y esto es una suspensión. No se puede hacer estudio de biodisponibilidad y bioequivalencia. Ah, no, yo me confundí la pregunta porque yo pensé que era la misma cantidad de miligramos que usted la Claro, otra vez es, explicó. sí, eso es una de las Entendí la condiciones, pregunta. pero Perdón. debe cumplir todas las condiciones. Ajá, pero aprovecho la oportunidad para que me recuerde eso que no lo tengo claro. La otra vez usted lo explicó ¿Qué? y digo que, por ejemplo, la cantidad de miligramos, que una cantidad era igual que otra cantidad. Lo que pasa es que Claro. estaba en proporción. Eso no lo tengo muy claro. Disculpen la... O sea, a lo que voy es que para poder Ujú. hacer un estudio de bioequivalencia, que un fármaco sea bioequivalente a otro, debe tener la misma cantidad. Misma cantidad es esto. O sea que aquí, check, ¿cierto? Entonces, 200 miligramos, 200 miligramos. No, y eso porque esto ni siquiera es 200 miligramos. Esto es menos. Estos son 200 miligramos en una cápsula blanda, pero esto es 200 miligramos en 5 ml. ¿Ya? Eso, profesor, lo que no tengo claro, la cuestión de los 200, los 5 ml, eso Claro, no, si no nosotros, no si entiendo nosotros bien. dividimos 200 en 5, esto nos va a dar 40 miligramos. O sea que no son diferentes. Aquí son 200 y aquí son 40. ¿Ya? Ya, y ahora sí entiendo. Tengo que uno dividir la cantidad entre lo otro. Ya. Es exactamente. Listo. Ahora bien, esta. Se podrá demostrar bioequivalencia entre un ibuprofeno de 200 miligramos, ojo, 200 miligramos, cápsula blanda, esta es cápsula blanda, este es comprimido recubierto. ¿Es posible hacer un estudio de biodisponibilidad y bioequivalencia entre estos dos? ¿Sí o no? ¿Qué dicen en el chat? ¿Cómo la apuestas? Profe, pero usted no acaba de decir que tiene que tener las mismas características. Sí, por eso, ¿cuál es la Entonces no, respuesta? porque si es blanda no puede ser igual porque esto es comprimido, entonces hace distinta Exacto, absorción. exactamente, Janet. Sí, esa es la respuesta. No se puede porque estas son cápsulas blandas y estos son comprimidos recubiertos. Son diferentes formas farmacéuticas. No tengan miedo a responder. Si se equivocan, no importa. O sea, a mí Profe, no me una interesa. consulta. Profesor, un momento. Pero, Sí, por ejemplo, si yo se supone que son distintos, ¿no? Por la absorción. Y esto es cuestión de bioequivalencia, pero ¿cuál es más efectivo? La cláusula blanda porque se hace más rápido, ¿no? Hace el efecto más rápido, correcto. ¿cierto? Sí, Ok. las cápsulas blandas se absorben de forma más rápida que los comprimidos recubiertos, porque los recubiertos se demoran un poquito más en, en liberarse. Entonces, por ejemplo, supongamos que la línea roja y la negra son cápsulas blandas. La,
esta lineecita de acá sería comprimidos recubiertos. Miren que se demora un poquito más, esto es el tiempo, se va a demorar más en llegar a la concentración mínima para hacer el efecto. Esa es la diferencia. ¿Listo? ¿Queda más claro? Ahora sí, profe. Perfecto. A ver cuántas faltan. Bueno, vamos a... ¿Qué horas son? 11:45. Bueno, este videíto es de fabricación de un medicamento, lo vamos a ver mañana porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Es como de 5 minutos. Que mañana es domingo, Dios mío, el próximo viernes. Entonces, vamos a dejar como el abrebocas para ver el tema de fabricación de medicamentos. Entonces, tenemos los excipientes. El excipiente es todo componente de un medicamento distinto del principio activo y del material de acondicionamiento. Es biológicamente inerte y no produce por sí ninguna acción farmacológica. ¿Ya? Entonces, los excipientes no sirven solamente para ayudar al fármaco a llegar a su diana farmacológica o a su receptor. Entonces le brinda características organolépticas y fisicoquímicas, o sea, para que la forma, el color y todas estas cosas. Entonces, ¿qué contiene un comprimido o una tableta? Entonces tenemos un diluyente, que es el que incrementa el volumen de la mezcla para que se puedan comprimir, o sea, hace que el comprimido sea un poquito más grande. ¿Ya? Tenemos un aglutinante que es el que une las partículas, o sea, proporciona que todos los componentes que tiene el medicamento, principio activo y excipientes, se aglutinen, o sea, se peguen bien y se unan bien en la tableta. Tenemos un disgregante, que es el que facilita la ruptura del comprimido en el momento en que llegue al lugar donde se deba absorber. Lubricante agiliza el proceso de fabricación. Esto es para que los polvillos, esos son polvillos, ¿ya? No se peguen en las máquinas o en los blisters, sino que se compriman y se haga de forma fácil. Y otros como solubilizantes, aromatizantes, humectantes, viscosantes, todo va a depender del tipo de tableta que se quiera hacer. Entonces, para seleccionar los excipientes y determinar el proceso de producción adecuado a utilizar en la fabricación de un medicamento, primero se deben estudiar las características físico-químicas del principio activo para saber cuáles son las limitaciones a superar. Entonces, pregunta, ¿por qué no se puede tener un medicamento solo con el principio activo? O sea, yo tomarme solo el paracetamol o tener solo el paracetamol, ¿es esto posible o es sí o sí yo necesito de los excipientes? Profe, yo pienso que porque los excipientes ayuda a potenciar el mecanismo de acción, ¿no? Para ayudar a No, que se no, haga no mejor ayuda a absorción. potenciar, ayuda a que, lo que les he dicho, a Absorba, que, haga mejor efecto, no, ¿no? ¿A no, qué qué? a que el principio activo llegue a su diana farmacológica. No me sé explicar. Eso es lo que quería intentar hacer. O sea, que haga el efecto, tengo que estudiar los términos técnicos, o sea, los términos técnicos, que son muchas palabras que hay que estudiar. Sí, no, no se preocupe, pero sí, esa es la idea, sí se necesitan los excipientes, exacto, Priscila. Por aquí pregunta Denise si el próximo módulo lo hace usted. Yo creo que sí, no estoy seguro, pero yo creo. Ahí vamos a ver. Bueno, aquí vamos a ver. Sí, yo dicto el próximo módulo. Por aquí acaba de hacer la pregunta porque no me acordaba, no estaba seguro, pero sí, yo dicto el módulo 3 también. Eh, entonces, si van a seguir conmigo otro módulo, me van a aguantar otras clases más. Entonces, ¿por qué no se puede tener un medicamento solo con el principio activo? Claro, porque no se puede fabricar esa misma forma farmacéutica, porque simplemente el paracetamol sería un polvo ahí y un polvillo es imposible de tomar, porque muchos principios activos tienen sabores amargos, el sabor sería imposible. No se podría modificar formas de liberación, entonces no podría existir cápsulas, ni comprimidos recubiertos, ni liberación prolongada, ni grajeas. Interactuaría con muchos compuestos del cuerpo. O sea, si yo me tomo solo el polvillo o el líquido o lo que sea del fármaco solo, el ácido del estómago lo va a destruir. Entonces no se va a absorber absolutamente nada. ¿Ya? Entonces ahí no va a pasar nada con el medicamento. No se absorbería ni se liberaría, ni se liberaría bien.
Listo, entonces esa es la razón por las cuales no se puede tener el medicamento solamente o no se puede producir solamente con un principio activo. Listo, preguntas para terminar, dudas, opiniones, experiencias, quejas, reclamos. Usted dijo que iba a explicarnos sobre cómo poder revisar las pruebas para ver nuestros Sí, errores. miren, yo hice esa consulta. ¿Qué me respondieron? Que cuando ustedes terminan el examen, la prueba, 24 horas después está disponible la prueba para su revisión. O sea, ustedes pueden revisar en qué se equivocaron. Eso fue lo que me informaron. Yo como no tengo el perfil de ustedes, no puedo revisar. Entonces, eh, por ejemplo, como la prueba está, yo la pongo los domingos, usualmente para los martes, lunes, para los martes ya estaría disponible para su revisión. Sin embargo, como siempre hay una o dos personas que tienen dificultad para presentarlo, y yo les habilito 2 horitas el martes, entonces las pruebas estarían disponibles para su revisión para el miércoles. A partir del miércoles, por ejemplo, hoy ustedes podrían revisar la prueba anterior porque yo no la he ocultado. Entonces, si me ayudan a revisar, si pueden ver las respuestas en lo que se equivocaron, agradecido, porque si no lo pueden ver, entonces ya es un tema de la administración pues del curso, que yo les tengo que decir que a ustedes no les aparecen las preguntas para revisarlas 24 horas después de presentar el examen. Listo. Ah, mire, por aquí en el chat dice, al lado de la nota dice revisión al lado. Entonces ahí pueden revisar, Janet, el examen. Como yo no tengo el perfil de ustedes, por eso no lo había pues identificado. Pero ahí que ya Pero me dan ¿será la que lo claridad. habilitaron? ¿Será que lo habilitaron ahora? Porque yo me acuerdo que con la otra profesora anterior yo Mm, revisaba Pero y de ahorita en inmediato, estas pruebas no. De inmediato, sí, de inmediato. mm, Debe ser la falla, debe ser que uno tiene que esperar entonces Mm, el transcurso de las No, claro, 4, no era, no entiendo, era de inmediato. ya. Una vez que se realizaba la prueba, se esperaba como un día y ahí no salía para revisar. Por eso Pero ya. ya. en estos exámenes últimos, yo por lo menos no he podido. Cada vez que yo me meto para revisar, no me da la opción. Sí, pues yo Mm, hice el intento y no da la opción. Pero ya, claro, lo hago pero al inmediato. Tengo que no, hacerlo. listo. Entonces, Entonces, mire, hagamos algo. Por favor, después de esta prueba, revisen, entren a revisar después del miércoles, porque como yo tengo que activar la prueba para mañana y luego la vuelvo a activar un par de horas el martes para las personas que no la van a poder presentar mañana, entonces el miércoles, eh, porfa, revisen y me cuentan. Y si no pueden, yo ya escribo a soporte para que hagan la modificación. Sin embargo, por ejemplo, Priscila me dice que al lado de la nota dice revisión. Entonces, el perfil de Priscila es el mismo de todas. Así que es probable que sí lo puedan hacer. Entonces lo revisan, porfa, y me cuentan en la próxima o me escriben en el WhatsApp que no pueden hacerlo. Me mandan una foto al lado del examen eh, donde no les aparezca la opción para poder enviar eso a soporte y se les habilite. Listo. listo, profe. Gracias. Vale, perfecto. Bueno, dudas, quedamos claros. Entonces, lo mismo, mañana la prueba queda habilitada desde las 2 de la tarde hasta las 2 de la tarde del lunes. eh, y las clases, la de ayer ya la voy a subir en este momento. Y la de hoy va a quedar en unas 2 horas, ya va a estar también en la plataforma para su revisión. Entonces, eso, éxitos en la prueba. Bueno, Cristina, Mirtela, Presente. Priscila, presente. Flor, está. Catherine Carmona, no está. Janet, Gente, Marcela, Clara me escribió. Sandra, Yesenia, Elizabeth, Catherine González, Presente. presente. Michelle, Rose, Presente, profe. presente. Denise, Presente. Ariana está presente, me escribió. María, Daniela,
Presente. Presente. Ida, Presente, profe. Helen, Presente, profesor. Fanny y Patricia. Listo, chicas. Feliz fin de semana, que descansen, éxitos en la prueba. Nos vemos el próximo viernes. Cualquier duda, al WhatsApp. Nos vemos. Nos vemos, gracias. Chao, gracias. Chao. Feliz fin de semana. Semana. Vale, chao.